Bueno, seguimos en los temas a desarrollar. Me toca ahora presentar al doctor Horacio Pablo Garaguso. Muchísimas gracias, doctor, también por haber aceptado inmediatamente su participación. Como bien decía recién Alicia, que hablaba de los cuentos que el doctor escribe, uno cuando lee el currículum, la verdad, ve que tiene múltiples facetas en cuanto a sus estudios. Voy a tratar de resumir muy brevemente las principales, perdóneme doctor si dejo algunas afuera. Pero digo, el doctor es abogado, recibido en la Universidad Católica de Mar del Plata, con medalla de oro, también es mediador, creo que actualmente, si no me equivoco, corríjame, está haciendo estudios sobre psicología social, fue docente de la Universidad Atlántida Argentina, también docente en la Universidad del Sur, si me parece, no tengo mal anotado, sí, así es. Ahora, Profesor de historia de Latinoamericana en el Instituto San Alberto de Mar del Plata. Por supuesto, todos recordamos y hemos leído sus libros, entre ellos voy a mencionar el de ineficacia concursal y el de verificación de créditos, pero tiene muchísimos libros más y muchos artículos más escritos. Ha participado en jornadas, congresos, en los encuentros estos de derecho, de los institutos de derecho comercial, siempre está muy activo participando en todos los congresos. Hemos tenido el honor de que en las jornadas presenciales de Córdoba, el doctor también ha hecho grandes esfuerzos para asistir y ha venido, nos ha eh, eh, llenado de alegría al poder compartir estos encuentros con nosotros. También tiene una vasta obra no jurídica escrita, que como bien decía Alicia, ha compartido en algunos momentos, y también tiene su actividad que se refleja en la actividad social, barrial, e incluso también con asistencia a los grupos de scout, que vemos que es muy activo también en esa faceta. Muchísimas gracias, Horacio, la verdad que para nosotros es un honor. El título de su presentación es Concurso de las Personas Humanas, así que lo escuchamos atentamente. Muchísimas gracias de vuelta, doctor. bueno, antes que nada, un agradecimiento por la invitación. Eh, la verdad, a mí me gusta viajar a Córdoba. Pandemia de por medio, mis últimas vacaciones fueron en Valle Hermoso, en los últimos días de febrero y los primeros días de marzo del corriente año, lugar que es mi lugar en el mundo durante el verano y en el cual soy muy feliz. Eh, bien, eh, quiero darle un cariñoso beso y abrazo, Anita, aunque sea a la distancia, eh, es bien merecido. Y me siento además agradecido a la Universidad de Córdoba, Universidad Nacional de Córdoba, a los señores docentes de la universidad, y voy a destacar a Efraín, con el cual nos unen ya casi 45 años de compartir jornadas y congresos entre los societarios, los concursarios y los comerciantes. Además de haber compartido juntos las comidas allí en Córdoba, bueno, desde Huerta Grande en adelante. Bien, el concurso de la persona humana. Este tema es el que mayor cantidad de enemistades me ha provocado. Eh, y la verdad, a lo largo de la exposición se va a notar el por qué me he ganado, ¿no?, el no cariño de muchos jueces y funcionarios judiciales. Luego de propiciar durante casi 70 años la doctrina nacional la necesidad de la unificación de los procesos concursales, nos hemos dado cuenta que una cosa es unificar la legislación concursal y otra cosa muy distinta, unificar los procesos concursales. Y que es necesario discriminar entre unos tipos de procesos y otros tipos de procesos. Pero claro, en aquellos tiempos, cuando mi querido maestro Luis María Gámez escribía la necesidad de la unificación del sistema concursal argentino, el problema era que existía una legislación concursal destinada a comerciantes y sociedades comerciales,
en el Código de Comercio y en la Ley 4156, y los no comerciantes, sociedades no comerciales y asociaciones quedaban a la buena de los códigos procesales locales, por aquel entonces códigos de procedimientos, y que habían construido 11 sistemas distintos a lo largo de un territorio en el cual todavía no existían 5 provincias de las que hoy tenemos. La verdad que eso nos daría que cada provincia tenía su propio sistema. Nosotros en la provincia de Buenos Aires, el sistema escrito, notificaciones por cédulas, casi sin edictos, era un mecanismo de concurso civil de acreedores absolutamente distinto al de otras jurisdicciones. La idea era que estos procedimientos ya habían dejado de ser inconstitucionales desde la sanción de la ley 11.077. Una vez que se sanciona la ley 11.077, los concursos civiles de acreedores de las provincias habían ganado legitimidad constitucional porque la extinción de las obligaciones que operaba en los mismos era dispuesta por una ley del Congreso Federal. Bien, no obstante ello, Raimundo Fernández propiciaba la unificación y en aquellos tiempos buena parte de la doctrina seguía el pensamiento de don Raimundo Fernández por su genialidad y por el enorme magisterio de su obra. Lo cierto es que cuando se encomienda a la comisión que originariamente integraban Carlos Malagarría, Quintana Ferreira, Horacio Fargosi y Héctor Alegría, la reforma de la ley de concursos, no le encomendaron la unificación de los procesos concursales. Más, siguiendo la doctrina nacional, propiciaron, a través de la inclusión en el artículo 310 del proyecto, la unificación. Si el Ejecutivo estaba de acuerdo con la unificación, debía retornar el proyecto para que ellos acomodaran las reglas relacionadas con los no comerciantes y sociedades no comerciales dentro del texto legal. Esto no se hizo. El Ejecutivo Legislador, en aquellos tiempos, en junio de 1972, 24 de junio del 72, sanciona el texto de la ley 19.551 como venía en el proyecto, sin dar la oportunidad que tuvo que corregir la ley 22.917 de dotar una mejor técnica legislativa al redistribuir dentro de la ley aquellas variantes, muy pocas, que existían entre el concurso de los comerciantes y sociedades comerciales de respecto de los no comerciantes y sociedades no comerciales. A partir de ahí tuvimos la unificación de los procesos concursales que duró hasta la sanción de la ley 24.522, que no se incluye un segmento destinado a los pequeños concursos y quiebras. Con lo cual, dentro del sistema legal, ya no hay uniformidad de procedimientos, aunque decía Mafia, ¿no? El pequeño concurso es un concurso sin proceso, porque en realidad se le aplican mayoritariamente las reglas del concurso. Por lo tanto, no tenía gran singularidad las diferencias como para caracterizarlos como distintos procesos. El sistema que la ley 19.551, al sistema que le puso fin la ley 19.551, era el constituido por la ley 11.719 y los códigos procesales locales amparados por la ley 11.077. Y fíjense ustedes que la ley 11.719 dio un paso singular. En el plano teórico no tuvo ningún éxito en el plano operativo hacia la unificación del sistema concursal cuando consideraba que podían acogerse a los beneficios de la ley de quiebra los no comerciantes y sociedades no comerciales que realizaran su actividad bajo forma de explotación económica, de empresa. Fíjense ustedes que ahí aparece una idea escondida, pero que refleja una realidad. El legislador
de la 11719 pensaba que la ley 11719 se aplicaba a empresas, porque le permitía facultativamente a los no comerciantes y sociedades no comerciales que tuvieran forma de empresa la posibilidad de acogerse a los beneficios de la ley, que en realidad no eran tales, razón por la cual no hubo ninguna inscripción de sociedades civiles o de no comerciantes a los fines de, yo creo que lejos de beneficiarnos lo perjudicaba la rigidez del sistema, de la ley 11719, la calificación de conducta, etcétera, etcétera. Bien, pero en esta ley teníamos las empresas podían estar en la ley 11719 y los no comerciantes y sociedades no comerciales gozaban de los beneficios de la ley 11.077 y los procedimientos locales establecidos por las provincias. Fíjense ustedes, esa diversificación entre empresas y no empresas es la que ahora nos está llamando la atención. Mafía censuraba la ley 19.551 porque decía parecía dedicada al comerciante individual más que a las empresas y a las sociedades. Es cierto, algunas de sus normas hacían pensar esa conclusión. Yo entendía de que, no obstante, la introducción en el viejo artículo 182 de la continuación de la explotación de la empresa había abierto la legislación hacia la caracterización de las empresas. Claro que quedaba limitado a las sociedades por acciones, cooperativas y sociedades de responsabilidad limitada. Había alguna empresa individual que se dispuso su continuación, pero esto era más que excepcional. El sistema fue pensado de esta manera, pero llegó la ley 19.551. Aclaremos otra cosa más. La ley 11.719 contenía el proceso de las pequeñas quiebras. Las pequeñas quiebras para que aquellas que no alcanzaran el pasivo a 40.000 pesos moneda nacional, o sea, hoy no sé cuántos ceros hay que sacarle, creo que 13 ceros, era un procedimiento abreviado que debía ser precedido necesariamente por la convocatoria de acreedores y que aplicaba perfectamente a los pequeños, a las pequeñas empresitas, artesanos, que pudieran ser calificados de comerciantes. Bien, todo eso desaparece. Y cuando llega la ley 24.522, el pequeño de pequeño no tiene nada. Porque reparen ustedes que una empresa muy importante en la ciudad de Tandil no calificaría para concurso, sino para pequeño concurso, porque por su alta tecnificación solo tiene 17 empleados. Y sin embargo es una empresa que mueve millones de dólares semanalmente. Es importantísima para el ambiente y para el lugar, sí. Esta es otra idea que debe ir entrando en nuestra cabeza. La importancia y calificación de la empresa debe ser localizada para el medio donde se desenvuelve. Una empresa con 20 trabajadores es importante para Villa Vela y no es importante para el Gran Buenos Aires. Entonces, esta es otra idea sobre la que tenemos que ir trabajando. El Así las cosas, llegó la ley, la normativa del fideicomiso de administración judicial de asociaciones civiles deportivas de primer grado, que provocó primero el espanto. Yo la defendí desde el primer momento, ¿no? Por mi cariño por el fútbol, hacia el cual en principio estaba destinado, y por aquellos tiempos yo asesoraba a los bomberos voluntarios de Avellaneda, que iban a ser los destinatarios finales de los bienes de Racing, si Racing desaparecía.
cosa que gracias a Dios no sucedió, para alegría de Barreiro y de otros tantos que son admiradores de la academia de la provincia de Buenos Aires. Bien, para distinguirla de la academia de la provincia de Santa Fe. Bien, lo cierto es que esta normativa demostró dos cosas: que la finalidad de los procesos concursales no es ni la liquidación ni la negociación. La finalidad es la resolución del conflicto que produce la litis concursal. Y que la liquidación, la negociación y el fideicomiso no son más que instrumentos para lograr ese resultado. Hay un autor que yo lo cito, Harry G. Henn, obviamente de California, de Estados Unidos, que dice que los fines de los procesos concursales son dos. Y coincido: resolver el conflicto y liberar al deudor. Resolver el conflicto y liberar al deudor. Y dice que una ley de bancarrota que se precie tal debe establecer ambos: resolución del conflicto y liberación del deudor. Si no, no sería una ley de bancarrota y cualquier Estado podría haberlo sancionado en los Estados Unidos. Cosa que sucedió allá por el año 1870 y la Corte declaró la inconstitucionalidad de los regímenes estaduales de bancarrota. Bien, resolución de conflicto. Si solo pensamos en eso, tenemos que decir que no es la FISMA la entidad del conflicto que produce el jubilado que garantizó obligaciones contratadas por su hijo, que el de la pequeña, mediana o gran empresa. Y el traje que hicimos para la gran empresa o para la empresa mediana, la verdad le queda demasiado grande al jubilado. Si legislamos pensando en general, pensando en el jubilado, la verdad que le va a quedar muy estrecho esa vestimenta a la empresa, ¿no?, tal como hoy la concebimos. Por lo tanto, pensar en la pluralidad de procedimientos en una legislación unificada de naturaleza federal es lo que aconseja la razonabilidad. Yo digo que las provincias no pueden legislar sobre el tema de la bancarrota, lo ha dicho la Corte en todas sus composiciones, en todas sus integraciones, con la mayoría automática, sin la mayoría automática. Las provincias no pueden legislar en materia de bancarrota. Punto. Lo dijo la Cámara de Comercio también en Noel. Bueno, realmente en eso creo que nuestros amigos mendocinos, más allá de sus muy buenas intenciones, que tiene bastantes observaciones, igualmente el régimen estatuido para las personas humanas. Cuidado, no es que sea bueno, tengo muchas objeciones, pero por lo menos enfrentaron un problema. No lo pueden sostener, es inconstitucional. Ya la Cámara de Mendoza ha declarado la inconstitucionalidad de estas normas. Pero acá se ve que hay, ¿cuántos años hace del proyecto que elaboraran? Yo voy a mencionar a uno solo, Jürgen Bass y muchos otros, en el cual se establecían 4 modalidades distintas de procesos concursales. Esta es la realidad. ¿Qué es lo que pasó? No tuvimos nunca la sanción de esta normativa y nuestros amigos consumeristas no han propiciado, con la urgencia que el caso reclama, la incorporación en un código de derechos del consumidor de un procedimiento para el consumidor sobreendeudado, que ciertamente podrían hacerlo, Tal vez si el Código de Mendoza se hubiera referido al consumidor sobreendeudado, la objeción de inconstitucionalidad podría entrar en lisa, pero como se refiere a la persona humana, me parece que no. ¿Y qué pasó? Llegaron las andanadas de procesos, muchos de los cuales fraudulentos, la policía en Mendoza,
las maestras en Rosario, y los jueces empezaron a tratar de evitar que estos concursos, entre comillas, de pobres, ¿no?, ocuparan la función jurisdiccional en pleno. Obviamente, los jueces en general se han equivocado. Nació el argumento que no hay posibilidad de concurso si no hay bienes activos, ¿no? No considerando que sean bienes los salarios, ¿no? Hay dos fallos de la justicia tucumana que me parecieron abominables, y los cuestioné por escrito y firmándolo. Y ahí me gané varios enemigos. Pero es la verdad, no, la ley no lo exige, si no, no existiría la clausura por falta de activo. Esto es así de simple. Y por otro lado, existiendo la inhabilitación por el lapso de un año más o menos, como dice Gabriela Boquín, es cierto que puede no existir un patrimonio presente, pero sí uno futuro. Por lo tanto, hasta establecer si existen o no acreedores, el proceso debe tener andamiento. Porque si no se presentan acreedores, el proceso concluye por pago total por inexistencia de acreedores. Y si se presentan acreedores y no existen bienes, o los bienes son escasos, se procederá a la distribución final insuficiente y clausura, o a la clausura por falta de activos. Por lo tanto, proceso concursal del pobre hay, del jubilado, del ama de casa, del empleado. Y mientras los consumeristas no creen un procedimiento especial en el régimen de defensa del consumidor, también los concursalistas le vamos a aplicar el régimen de la ley de concursos. Aunque fíjense ustedes, el presupuesto objetivo del concurso de las empresas, de los pequeños deudores, no es el presupuesto objetivo del supuesto del consumidor. El consumidor es un sobreendeudamiento, el cual se relaciona con las capacidades que el consumidor tiene de generar recursos. Y esto no es estado de cesación de pagos. Estado de cesación de pagos es otra cosa. Por otro lado, nos tenemos que preguntar hoy si puede sostenerse frente a la pandemia la exigencia de estado de cesación de pagos. Yo creo que el presupuesto objetivo hoy para la gran empresa es la preservación del empleo y la defensa de aquellos que se encuentran expuestos a un grave daño personal y patrimonial por falta de ingresos. Hasta en el supuesto casi impensado de que el único ingreso sea el IFE. Esto de la vulnerabilidad llegó como a la pandemia, llegó para quedarse y establecerse, y esto es definitivo. Nunca más podemos dictar resoluciones, ¿no?, que se aparten de las convenciones internacionales que tutelan los supuestos de vulnerabilidad. Ayer mencionó mi querida amiga Gabriela Boquín, ¿no?, dos fallos contradictorios en los cuales uno da cierta pena para alguien que vive en la caridad cristiana y el otro nos llena de regocijo. Les aviso, para el concurso de la persona humana, la equidad ha entrado al derecho concursal. Señores jueces, van a ser jueces de equidad, como ya les manda para los supuestos de pronto pago el artículo 16. Y ciertamente lo mismo va a acontecer, ¿no?, en otros supuestos de contradicción con el régimen de privilegios. La equidad también entró al proceso concursal. ¿Qué es lo que hace falta? Yo decía en una charla que me tocó dar antes de la pandemia, que era hora de que repasáramos un poquitito el proyecto de Juncker y otros, porque ahí están en un 80% de las soluciones, pero que agreguemos cosas. Estoy de acuerdo con la mediación, sí señor. ¿Puede lograrse solución a la lista concursal?
por acuerdos mediados. De hecho, los abogados lo hacemos en nuestros estudios cuando vemos las dificultades a las que nos llevaría el proceso concursal. La conciliación. ¿Por qué no? Nuestros códigos procesales la tienen regulada. ¿Por qué no arbitrar mecanismos conciliatorios para la resolución de un conflicto? Si sirve para una división de condominio, ¿por qué no va a servir para cuestiones obligacionales? También el arbitraje. Yo sé que hay mucha gente que opina que el arbitraje no, que es más de lo mismo. He comprobado la utilidad del arbitraje a través del Colegio de Abogados de mi jurisdicción, donde funcionan 2 tribunales arbitrales y que tienen un extraordinario desempeño, no solo en el manejo temporal de los procesos, sino también, y esto es muy importante, en la sustantividad de las resoluciones. Bien, he cumplido los 25 minutos que me fueron asignados. Tengo más para decir, pero soy respetuoso del horario. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. La verdad que es un placer escucharlo como siempre. Muchísimas gracias.